tenemos la lección número 4 del nivel número 3 de Discipulado Gente de Jesús y se titula El hombre. Hoy vamos a mirar este tema para poder ver cuál fue la idea de Dios respecto al hombre. Primeramente, cuando hablamos de hombre, usamos ese término que es un término genérico para referirse solamente a la humanidad. Así es de que cuando hablamos de hombre, no nos estamos refiriendo solamente al varón, sino a toda la humanidad, hombre y mujer. El hombre fue la cumbre de la obra creadora de Dios y le dio el dominio sobre la esfera en la que fue situado. Hebreos capítulo 2, verso 7 dice así. Vamos a leer el 6 y el 7, por favor. Hebreos 2, 6 y 7 dice: Pero alguien testificó de cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí vemos que Dios dice aquí le hizo un poco menor que los ángeles al hombre y también lo coronó de gloria, de honra y lo puso sobre las obras de sus manos. Primero hizo la creación, como preparando el escenario para poner después ahí al ser humano. Y sabemos que Dios creó al hombre a su imagen. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces no solamente Dios creó al hombre a su imagen, sino que le delegó responsabilidades, le puso en sus manos autoridad, le ordenó fructificar, multiplicarse. Y bueno, Dios tenía grandes planes para el ser humano. Y vamos a ver el punto número 1, que vamos a ver el origen del hombre. La evolución atea es la teoría que el hombre es simplemente el producto de formas sencillas de vida en la evolución. Por ejemplo, la teoría de Darwin, que dice que descendemos del chango. Según la Biblia, este tipo de teorías son producto de la necedad del hombre, porque en cierta forma tratan de negar a Dios. Y dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, la necedad del hombre hace negar que tenemos un Dios que creó el universo, y tratan de fomentar teorías que no dejan de ser eso, solamente teorías, porque una teoría falta que sea comprobada. Pero bueno, nosotros creemos que Dios creó el universo por la palabra. Inciso B. De lo contrario, nosotros los cristianos creemos sin lugar a duda que Dios hizo a su imagen al hombre y a su semejanza. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el origen del hombre no es la evolución, no es un chango, es Dios mismo que formó al hombre y le sopló, dice ahí, aliento de vida, y lo hizo un ser viviente. Punto número 2, la naturaleza del hombre. El hombre fue creado y hecho por Dios. Isaías capítulo 45, verso 12 dice: yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, somos creación de Dios porque Él nos formó, Él nos hizo.
Y Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el origen del hombre es Dios, Dios mismo. Inciso B, el hombre es dependiente de Dios. El hombre es dependiente de Dios. Hechos capítulo 17, verso 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, como dependientes de Dios, el hombre, por ejemplo, no puede decidir el día que va a morir, porque Dios tiene ya determinado el día en que nos va a llamar de esta tierra a su presencia. Así que dependemos 100% de Dios, estamos en sus manos porque somos su creación. Inciso C, Dios dotó al hombre de inteligencia. Génesis capítulo 1, verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para sojuzgar, para señorear, tuvieron que haber tenido inteligencia que vino de parte de Dios. Génesis capítulo 2, verso 19 y 20 dice así, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es lógico que para poder desarrollar la tarea que Dios le había encomendado de poner nombre a cada animal, Dios había dotado al hombre de inteligencia. Esa inteligencia que nos ayuda ahora a nosotros también para desarrollarnos como seres humanos. Inciso D. Dios puso capacidad moral en el hombre. Génesis capítulo 3, verso 22. Dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El saber el bien y el mal se llama capacidad moral. Cuando nosotros nacemos, dice la Biblia que Dios puso en nuestra conciencia, en nuestro corazón, sus leyes. Aunque la gente no conozca la palabra de Dios directamente, de todas maneras pueden discernir, saber cuál es el bien y cuál es el mal. También le dio la capacidad de escoger, es decir, el libre albedrío, que tal vez este puede ser el mayor poder que Dios nos dio a nosotros, el poder escoger. Y Josué capítulo 24, verso 15, dice así, y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí vemos a un hombre de Dios, Josué, tomando una determinación. Yo escojo a quien sirvo. Y en esta vida tenemos que saber escoger también para usar bien el poder que Dios nos ha dado de el libre albedrío, la decisión que podamos tomar. Inciso E. Dios hizo al hombre en tres partes. Le llamamos triuno. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos que todo nuestro ser está compuesto con espíritu, alma y cuerpo. En ese sentido, somos hechos a imagen de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, verso 12 también nos menciona esa trinidad del ser humano. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí encontramos alma, espíritu, y cuando se refiere a coyunturas y tuétanos se refiere al cuerpo. Así es de que somos seres creados a la imagen de Dios. Y Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí encontramos que en ese sentido somos hechos a la imagen de Dios. No solamente un sentido de Trinidad o Triunidad, sino también en un sentido moral. La imagen de Dios es la vida moral del ser humano. Vamos a analizar brevemente qué existe en cada parte de nuestra Trinidad o de esta triunidad como seres humanos. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu está la conciencia, la comunión, la creatividad. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Y en el cuerpo está el tiempo, el espacio y los sentidos. Vamos a mirar a la luz de la Biblia en qué consiste el espíritu, el alma y cuerpo. Vamos a ver primero el espíritu. Capítulo 4 de San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El espíritu del hombre es el que se comunica con el espíritu de Dios. Entonces es el área de la comunión con Dios, y obviamente donde Dios usa nuestra conciencia para llevarnos siempre al bien. Proverbios capítulo 20, verso 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Aquí vemos la conciencia, Con esta conciencia discernimos el bien y el mal. Vamos a ver Juan 8, 9. San Juan capítulo 8, versículo 9. Es una porción de la escritura que nos hace ver la conciencia que hay en cada uno de nosotros como seres humanos. San Juan capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos nosotros hemos oído esta historia de la mujer adúltera que trajeron a Jesús, y dice la palabra de Dios que cuando Jesús les dijo que el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra, todos comenzaron a irse acusados por su conciencia. Entonces también ahí en el espíritu está la conciencia, ¿ah? Está la comunión con Dios, está también la relación con el mundo espiritual. Después vamos a mirar el alma. El alma, por medio del alma, nos relacionamos con nosotros mismos y con otras personas. A través del alma podemos descubrir nuestro yo, nuestra personalidad. Y bueno, dijimos que en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Vamos a ver Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí dice la palabra de Dios acerca del alma, que por medio del alma podemos sentir, tener la mente. Dice aquí que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La voluntad también. La voluntad dijimos que es el poder y la capacidad de escoger. Filipenses 1:22 dice así: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Aquí vemos otra vez la capacidad de escoger a través de nuestra voluntad. Y las emociones, que es la capacidad para sentir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, las emociones es el sentir, el sentimiento. Dice aquí que tenemos que ser del mismo sentir. Y el cuerpo, la otra parte de nuestro ser se llama cuerpo. Mateo capítulo 6, verso 25. El cuerpo nos relaciona con el mundo de nuestro alrededor. Y vamos a mirar Mateo 6, 25, que dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, si uno se afana por el cuerpo, es porque quiere dar buena imagen al mundo que lo rodea, porque es prácticamente nuestra presentación. El alma es invisible, el espíritu es invisible, pero el cuerpo es el que refleja el alma y el espíritu. Bueno, el cuerpo está sujeto a un espacio. Estamos limitados a estar en un solo lugar a la vez. No tenemos la capacidad de estar en todas partes a la vez. Y también estamos limitados a un tiempo. Estamos limitados a un periodo de tiempo que Dios ya ha establecido para cada uno de nosotros. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, si ya está establecido que nosotros muramos, quiere decir que también estamos limitados en el periodo de tiempo que vamos a vivir. Y bueno, también los sentidos, que es tocar, gustar, ver, oler, oír, que están en nuestro cuerpo y que sirven como ventanas del alma también. Esto es más o menos una descripción de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Punto número 3. Hay una pregunta muy interesante que debemos contestar, y es: ¿por qué muere el hombre? Inciso A: la muerte es el resultado del pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué muere el hombre? Muere, dice ahí, como resultado del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Inciso B: la muerte es un enemigo del hombre y de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24 al 26. Primera de Corintios 15, 24 al 26 dice: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es increíble cómo hoy hay gente que cree en la muerte y adora la muerte como santa, cuando es enemiga de Cristo y obviamente también de nosotros, porque desde que nacemos estamos luchando contra la muerte. Cuando el pecado entró al hombre, trajo graves consecuencias. Entonces esas consecuencias las originó el pecado, y vamos a mirar algunas de las consecuencias que trajo el pecado.
La primera consecuencia es que dice que sintieron vergüenza. Génesis capítulo 2, verso 25, y luego vamos a leer el capítulo 3, verso 7. Génesis 2, 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y luego en el 3, 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Esa vergüenza los llevó a tratar de cubrir su desnudez con hojas, dice aquí, de higuera, y que espiritualmente simbolizan buenas obras para querer tapar el pecado, pero no era la solución para su pecado. Así es de que ellos sintieron vergüenza. La segunda cosa como consecuencia del pecado es el temor. Génesis 3, del 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el temor entró en el ser humano a través del pecado. La tercera consecuencia del pecado fue la disensión. Génesis capítulo 3, verso 12 y 13. Ahí encontramos que dice así, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Es una tendencia del ser humano de todos los tiempos el querer echarle la culpa a otro de su pecado, y eso se llama disensión, y pues fue consecuencia del pecado. La cuarta consecuencia fue la muerte. Génesis capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y obviamente estamos hablando de una muerte espiritual, porque Adán y Eva siguieron viviendo, pero tuvieron una muerte espiritual por haber comido de ese árbol. La quinta consecuencia es la tristeza. Génesis capítulo 3, verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fue un cuadro triste para la mujer, doloroso, a causa del pecado. Y la otra consecuencia fue el cansancio. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hay algunos que piensan que el trabajo fue la maldición, pero Adán ya trabajaba labrando la tierra, poniéndole nombre a los animales antes de pecar, y no se agotaba, no se cansaba, pero como consecuencia del pecado, dijo que con el sudor de su frente iba a labrar la tierra. Otra de las consecuencias es, y la más grave para mi punto de vista, es que se separaron de Dios. Génesis capítulo 3, verso 23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste es vivir sin Dios, vivir separados de Dios. Pues esa fue la consecuencia más grave, y pues es al final lo único que nos separa de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado ha hecho una división entre Dios y nosotros. Y pues si hay alguien, ¿verdad?, que está separado de Dios, solamente hay que quitar el pecado y pueden tener relación con Dios. Punto número 4, el destino del hombre. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice así,
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que ellos alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y parte de la imagen de Dios es que Dios es eterno. Por lo tanto, esta vida natural y pasajera no puede ser nuestro destino final. En algún lado tenemos que pasar la eternidad. Daniel capítulo 12, verso 2 nos habla de los destinos de la eternidad. Dice así, Daniel 12, 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Solamente dos destinos y dice que esto va a suceder para los que duermen en el polvo de la tierra. Dice, hay varias enseñanzas erróneas sobre el destino del hombre. Por ejemplo, hay alguna doctrina que se llama la doctrina del purgatorio. Algunos piensan ir a un lugar a purificar sus pecados en sufrimiento para después pasar al cielo. Pero esta doctrina no es bíblica. La palabra de Dios nos habla en Salmo 49, 7 al 9, de la siguiente manera. Salmo 49, del 7 al 9. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Es decir, no podemos de ninguna manera redimir o pagar como un purgatorio, ni pagar desde aquí por alguien que se ha muerto. Dice, porque la redención del hombre es de gran precio, es decir, la sangre de Cristo. Otra de las enseñanzas erróneas del destino del hombre es la reencarnación. La reencarnación no es otra cosa más que pensar, es la creencia de que el alma experimenta un proceso de evolución desde su nacimiento y regresa a la tierra vez tras vez con diferentes cuerpos o individuos. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, que ya habíamos leído, que está establecido y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y la reencarnación cree que se muere varias veces y se vuelve a poner uno en el cuerpo. Y pues esto sería contrario a nuestra creencia de Dios, porque el hombre va a dar cuenta a Dios de sí, y si encarnó en varios cuerpos, ¿de cuál cuerpo va a dar cuenta el alma? Esa sería la pregunta. No seríamos responsables de nuestras conductas, porque siempre estaríamos echándole la culpa al cuerpo que ocupamos antes, en las vidas pasadas. Entonces no seríamos responsables delante de Dios. Entonces la doctrina de la reencarnación tampoco es bíblica. Y bueno, la Biblia nos narra que hay solamente dos destinos para la humanidad. Todos los que mueren en Cristo van al cielo, y obviamente todos los que mueren sin Cristo van al infierno. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, versos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el cielo. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, dos destinos nada más. El cielo representado por el seno de Abraham y el infierno representado por el Hades, que son los dos únicos destinos y que no pueden pasar uno de un lugar a otro. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 8 dice así, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, una vez muriendo, el ser humano se sale del cuerpo, pero se presenta delante de Dios. Y pues algunos nos presentaremos para ser juzgados y recibir de acuerdo a lo que hicimos según las obras, según la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Dice así, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida,
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cada uno de nosotros en algún momento vamos a estar de pie ante el gran trono blanco para dar razón de lo que hicimos mientras vivimos en el cuerpo, y dice que se van a abrir los libros. Hay libros escribiendo sobre nosotros. No tenemos vida privada. Dios tiene conocimiento de todo lo que hacemos, decimos, practicamos. Entonces algún día seremos juzgados por eso. Ahí está y ahí se va a definir el destino de cada uno de nosotros. Muy bien, pues esperamos que haya sido de bendición esta lección. Respecto al hombre, ahora vamos a aprender el texto de memoria, como lo hacemos cada lección. Y hoy es Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis 1, 27 dice así: Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo repetimos todos, por favor. Génesis capítulo 1, verso 27 dice así: Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, el hombre es la cumbre de la creación de Dios, y pues somos la corona de su creación. Aprovechemos, ¿verdad?, ser a imagen de Cristo, para que a través de irlo conociendo, esa imagen de Cristo esté más en nosotros. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.